En esta presentación vamos a hablar de cómo la función de mantenimiento se inserta dentro de lo que es la estructura organizativa de la empresa. Una estructura organizativa a nivel de la empresa establece tres niveles, uno estratégico, uno táctico y uno operativo. En el área de mantenimiento no es muy distinto que esto. El nivel estratégico está formado por el gerente de mantenimiento, que tiene una visión a largo plazo, digamos 4 a 5 años. El nivel táctico de esta pirámide es el área de jefe de mantenimiento y jefe de taller, que su horizonte temporal es a plazo medio y estaríamos hablando de 1 a 2 años. Las actividades que emprende, los proyectos que emprenden son más o menos dentro de ese horizonte temporal. Y en el nivel operativo es el día a día de las ejecuciones de mantenimiento, a través del taller, a través de los proyectos, etcétera. Y es, bueno, donde se ejecutan las tareas de diagnóstico, las tareas de reparación necesarias, los análisis de falla, etcétera, etcétera. Eh, Podemos también decir que el mantenimiento en realidad ha pasado por distintas etapas. El primer mantenimiento conocido, que es el mantenimiento de primera generación, era un mantenimiento de correctivo puro, algo hablamos en las presentaciones anteriores. Había un correctivo puro en esta primera generación, ¿por qué? Porque las máquinas eran simples, tenían pocos componentes, eran máquinas lentas y pesadas, y principalmente eran de características mecánicas. Estamos hablando fines del siglo XIX, con la llegada de las máquinas de vapor y demás. Por otro lado, las reparaciones las realizaban los mismos operadores de las máquinas, no existía el personal ni el área de mantenimiento, y basados en que no importaba tanto la disponibilidad del equipo. El equipo se usaba, se rompía, se paraba, se arreglaba, se volvía a usar. No existía esta premura de la disponibilidad que tenemos hoy en día. Después, digamos, con la ocurrencia de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a posteriori de esta, aparece el mantenimiento conocido como de segunda generación, que es un mantenimiento orientado a las especialidades. Hay digamos, un área de mantenimiento que tiene subáreas en lo que respecta a la parte eléctrica, mecánica, instrumental, etcétera. Y se establecen jerarquías también, ¿no? O sea, de un gerente de mantenimiento, un jefe de mantenimiento, un jefe de taller, tanto sea de la parte eléctrica, mecánica, instrumentista, y después todo el personal jerarquizado de acuerdo a sus saberes, conocimientos o grado de aprendizaje que tengan. En esta etapa, en este segunda generación, este mantenimiento de segunda generación, también a lo que se da origen es al mantenimiento preventivo. O sea, aparece la necesidad de no llegar con las máquinas o equipos a la falla para no tener esa máquina parada, esa indisponibilidad o lucro cesante. O sea que se está poniendo la atención precisamente en la disponibilidad de la máquina. Este es el primer concepto, el primer momento en que aparece el concepto de disponibilidad, o sea, tener la máquina el mayor tiempo posible disponible para la producción. Con los cambios que se fueron dando, eh, digamos, con el transcurso de los años, los cambios tecnológicos, los cambios en la gestión principalmente, llegamos a desarrollos ulteriores a ese mantenimiento de segunda generación, o sea, el de tercera generación, donde aquí estamos hablando alrededor de los años 80, y el mantenimiento, la gestión de mantenimiento estaba orientada a planificar, elaborar diagnósticos y ejecutar tareas. O sea, la planificación, que es una tarea de ingeniería de mantenimiento, permitía no solamente manejar la ejecución de las tareas, sino también las tareas de diagnóstico. Aquí es digamos, lo más importante es precisamente el diagnóstico, porque se empieza a trabajar
sobre problemas a futuro, sin caer en lo que era el mantenimiento preventivo, porque las tareas de mantenimiento preventivo lo que hacían era cambiar a priori, en forma anticipada, un componente antes de su falla. Como no había forma de saber cuál iba a ser el momento de la falla, esa prevención podía tirar a la basura un montón de vida útil que el componente todavía tenía. En este caso el diagnóstico, las herramientas que se utilizan para diagnosticar, nos meten dentro ya de lo que es el mantenimiento predictivo, de manera que nosotros podemos acercarnos al momento de la falla y aprovechar al máximo la vida útil de los componentes, siempre y cuando la confiabilidad lo permita. En este caso se pone la atención en la fiabilidad, como decíamos. Aparecen herramientas como el RCM, que es el mantenimiento basado en la confiabilidad, o en la condición, inclusive porque estamos monitoreando y diagnosticando esa condición del equipo. Y bueno, la idea es, como en todo mantenimiento, mantener, conservar el equipo, no realizar reparaciones. Las reparaciones que son debidas a falla son un capítulo aparte del mantenimiento, es un mantenimiento de tipo especial. El mantenimiento está precisamente fundamentado en mantener, en cuidar un equipo, una instalación, no en repararlo. La reparación ocurre como consecuencia de aplicación de técnicas netamente correctivas, pero no técnicas como el segundo o tercer generación de mantenimiento me plantea, sobre todo las del tercer mantenimiento, donde estamos hablando de diagnosticar los problemas como para poder adelantarse a las fallas. O sea que la idea en este caso es llegar a lo que se conoce como cero fallas, mantenimiento cero fallas. Después hay una cuarta generación de mantenimiento, que es el mantenimiento de clase mundial. Aquí aparecen los conceptos de calidad de clase mundial, donde los tres pilares de este concepto de clase mundial son la competitividad, la eficacia y la eficiencia. Esto está orientado siempre a los métodos de trabajo. Hay una quinta generación de mantenimiento, que es la terotecnología, que corresponde a lo que hoy en día se llama gestión de activos, que contempla el mantenimiento de todo el ciclo de vida del activo. O sea, desde que aparece la necesidad de adquirir un equipo nuevo o un proyecto para una instalación necesaria para la planta, hasta la disposición final, se analiza el costo de este ciclo de vida económico del mantenimiento. Esto ya nos mete dentro de lo que es un mantenimiento proactivo. Algo hemos hablado en las presentaciones anteriores, ¿no? Dentro del área de mantenimiento a lo que se apunta es a mejorar la performance de los equipos. Surge aquí la necesidad de poner recursos en aquellas tareas que mejor se sabe hacer, o sea, se desmembra el área de mantenimiento de manera que se tercerizan las tareas de montaje de instalaciones o reparaciones específicas, siempre con personal calificado, pero a través de terceros, empresas que uno contrata, y le da aquellas tareas que si bien son específicas y de cierta especialización, pero que se dan esporádicamente, o sea, con una baja frecuencia de ocurrencia. Un caso típico de esto es, por ejemplo, en el caso de las centrales de generación o cualquier central donde haya procesos térmicos y se cuente con una caldera, es conocido que van a ocurrir pinchaduras, roturas de tubo de esas calderas. El reemplazo, sobre todo en calderas de alta producción y alta presión, es sumamente complejo y necesita mano de obra muy calificada, no solo en el corte del tubo, sino sobre todo en las soldaduras, pues son soldaduras que después van a tener que resistir presiones del orden de los 200 atmósferas o superiores. Este tipo de reparaciones es infrecuente, puede darse por ahí en promedio una vez, dos veces, tres veces por año, y son reparaciones que pueden hacerse en el transcurso de 3 a 4 días, contemplando el ciclo de enfriamiento de la propia caldera. Tener un soldador de alta presión para este tipo de reparaciones infrecuentes hace que el 99% del tiempo esta persona esté desocupada respecto de estas tareas de alta especialización y realizando otro tipo de tareas para las cuales no hace falta determinado, o sea, el adecuado
o este tipo de entrenamiento. Por eso ese tipo de tareas hoy en día se tercerizan. Lo que sí nos aseguramos es de tener personal que esté también altamente calificado, pero para las reparaciones cotidianas, para los reemplazos, para las inspecciones e inclusive para los diagnósticos, esos diagnósticos que nosotros vamos a hacer. Si bien tenemos estas 5 generaciones de mantenimiento, podemos decir que las vamos a describir debido a que hoy coexisten o existen todas estas modalidades de mantenimiento. Si bien puede haber instalaciones diversas, pero aquellas que son similares o incluso iguales, industrias que sean iguales, pueden estar utilizando distintos aspectos o distintos tipos de mantenimiento. O sea, lo que vimos como tercera generación, inclusive como segunda generación, donde nosotros teníamos una división por especialidades, inclusive una jerarquización del personal. De más está decir que este tipo de lineamientos lleva una gran cantidad de personal a cargo de la empresa. Ese tipo de disposición de la estructura de mantenimiento hoy en día todavía se sigue utilizando. Es más, hay empresas que están funcionando también, empresas más chicas obviamente, con aquella práctica usual de la primera generación que era el mantenimiento correctivo. Todos podemos darnos cuenta que cuanto más preventivo, predictivo y proactivo yo haga sobre mi instalación, menor cantidad de correctivos voy a tener. A eso apuntaba lo que antes me referí como mantenimiento cero defectos o cero falla. Con esto podemos decir que el organigrama perfecto para una determinada estructura no existe, sino que va a haber mezclas de estas distintas actividades, de estas distintas estructuras que hemos descrito, y que ese organigrama o esa estructura tiene características dinámicas, o sea que va cambiando a medida que intensificamos en lo que es la medida, el análisis y que podemos obtener los resultados de nuestra ejecución por cada área, por ejemplo a través de lo que se conoce como índices, los índices que me permiten establecer en qué estado estoy de mi performance respecto de cómo estaba en épocas anteriores cada vez que yo introduzco una variante en el área de mantenimiento.